implementó la dinámica de sistemas con la publicación de su libro Dinámica Industrial. Este libro marcó un hito en la historia, ¿no? Porque fue muy importante para desarrollar la dinámica de sistemas. Bueno, luego pasamos a los años, a 1960, ¿no? 1970, donde se funda el Club de Roma. Este, es- este club se encargaba de ver, de implementar o de ver soluciones para el mundo, ¿no? Se encargaba de ver la realidad y de ver unas mejores soluciones para el mundo. Era un grupo de políticos, ingenieros, donde se encargaban de ver la realidad del mundo e implementar o para implementar soluciones a los problemas o desarrollar tecnologías para que avance, ¿no? La sociedad. Bueno, en 1971 este, hay un paralelismo entre sistemas dinámicos e hidrodinámicos. También por J. Forrester. Bueno, ahora en 1972, bueno, se da el modelo inicial del mundo, ¿no? J. Forrester es invitado por el Club de Roma y realiza el modelo inicial del mundo, que bueno, fue muy importante ya que representa mediante la simulación un modelo del mundo y ayudó muchísimo a lo largo de la historia. Bueno, en 1980 la dinámica de sistemas se empieza a aplicar en la gestión de empresas, ya que IBM había lanzado sus primeras computadoras. Y bueno, ayudó bastante ya que tenía un bajo costo, entonces se podía aplicar el modelado de la dinámica de sistemas, se podía aplicar a bajo costo, ¿no? Se podría modelar en sistema de control y era de muy bajo costo. Bueno, en 1990, la dinámica de sistemas se aplica al medio ambiente, o sea, la biología. ¿Qué quiere decir eso? Que también se aplica, por ejemplo, a los sistemas del cuerpo, ¿no? Del sistema humano, sistema nervioso, sistema respiratorio y así a muchísimos sistemas biológicos. Bueno, en, en el 2000, la dinámica de sistemas se aplica en el ámbito de las ciencias sociales. Bueno, en este ámbito se aplica más que todo, como ya mencioné, en las universidades, en las familias y en diversos sistemas sociales. Y es una gran ayuda para la sociedad, ya que mediante la simulación podemos resolver problemas mediante la dinámica de sistemas. También otra cosa que quería mencionar, que la dinámica de sistemas es un método vinculado a la teoría de sistemas, que de manera lógica y coherente se aplica para modelar la situación, la simulación de combinación. Bueno, eso sería todo de mi parte. Paso a mi compañero Henry Alarco Miranda.
Ay, mi nombre es Henry Navarro. Buenas noches, mi nombre es Henry Navarro y voy a conocer el modelo con aire para mi hermana. ¿Se me escucha? Suponer que sí. Ya. Bueno, la dinámica tiene muchos pasos a seguir para su completa realización. No para es un curso que vamos a llevar como y creo para que me sirva como introducción a mis compañeros. No complicarlo tanto y que sea fácil de visualizar, lo dividir en esa etapa. La utilización, la formulación y la evaluación. Roswell, siguiente. Ya. Empezando por la utilización, en una fase debe reconocer el fenómeno a estudiar, usando su habilidad con alta atención, explicar la observación de sus características objetivas e intentando tener una cohesión, claridad de decisión. Para identificar el sistema o fenómeno que vamos a estudiar, situarnos en el espacio-tiempo de su realidad para poder entender su movimiento dinámico, importante establecer los límites del sistema y elaborar una predicción de los bucles de retroalimentación que hay en el formulación. En esta etapa, la creación del diagrama causal y lo convertiremos en una de Forrester. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué es necesario convertir? En el diagrama causal, es decir, permitirá entender mejor las redes gráficamente las interacciones de causalidad. En los gráficos están a la derecha. En ejemplo, a simple vista podemos observar cómo está estructurado causalmente el sistema, cómo es dinámicamente y sobre todo podemos apreciarlo como una unidad del sistema. Pero por otra parte es todo lo que hace. No podemos hacer el diagrama para hacer una simulación. Este diagrama de Forrester que haremos mediante el diagrama causal a un conjunto de ecuaciones matemáticas que van a ser generadas que son procesadas. Con él se puede hacer la simulación. Explicaré más empezando directamente el diagrama causal. El causal recoge variables. Atrás. Ya. El diagrama recoge variables presenta con fechas finales. La variable a la como se ve ahí, representa una variación de valor de A afecta la variación del valor de variable B. Estas fechas van a más o menos. Cuando realicemos el causal, de darle especial importancia a las variables identificadas. Las que mejor se acercan a la percepción definidas en el que estamos estudiando. ¿Se escucha el audio? Por aquí. Se escucha muy entrecortado, bastante entrecortado, no se entiende mucho, pero sigue intentándolo. Hace rato estaba intentando con otra opción, o sea, con la computadora a la unión y creo que me voy. Quería hacer para evitar hacer esto, porque la utilización viene. Inténtalo por otra computadora. No. Eliminado.
Sí, sí, es lo que yo estoy intentando, pero al parecer no puedo unirme porque usted me obviamente cuando intenté el antes. Pero ¿cómo puedes estar ahora conectado y podías entrar por el otro lado conectado? A ver. Sí, es un problema de conexión, no es un problema de máquina, en realidad. Es verdad. Es un problema de la conectividad. Habla despacio, ¿Sí? pausadamente, y a ver cómo te vamos escuchando. Espera. Se ha entendido al menos mi exposición. Todavía no he terminado, en realidad estoy en la mitad, pero los puedo hacer muy bien a usted. Igual como usted no me hace bien a mí, yo tampoco lo puedo hacer bien a usted. ¿Que tú tampoco nos puedes escuchar? Se escucha entrecortado usted. Un fallo en la nueva versión que ha salido. He estado buscando si es, no es en mi internet ni nada por si lo es la actualización. Tenía ya, por eso mandé antes para que aceptase desde computadora. Justo me conseguí un micro pequeño, Pero pero no. sal de esta cuenta y entra otra vez por la otra computadora, así es mejor. González, ¿estás en el aula todavía? Sí, profesor. Ya, ¿qué está haciendo tu compañero? Se está uniendo porque me dijo que lo aceptara porque por la cuenta que se unió, no, o sea, por esa computadora no, su audio está mal, me dijo. Ya, pero tiene que salir, pues, de la otra, Creo que, de la claro, otra creo que entró conexión. por el video, creo que entró por esa conexión. Ya, pero tiene que salir de esta otra cuenta, de esta otra conexión, evitar acceder por internet a dos servicios. Ya, está bien, ahorita lo Estar comunico. igual.
variables, es decir, indicarlas. Que mejor indicar las variables que se acerquen a nuestra descripción del fenómeno. Definir el fenómeno que estamos estudiando, teniendo harto cuidado y precisión semántica. Tener en cuenta que las variables representan una única característica precisa, clara. Vamos también darle importancia a esta flecha. Esta flecha indica qué causa, o sea, el de la influencia de una variable en el fenómeno real. Por ello, observación cuidadosa para el establecimiento en el que el diagrama concuerde con la realidad. Evidentemente, también tenemos que dar importancia y este tipo de relación de las variables. La relación causal positiva, variable a la signo más variable. Cuando hay cuando aumento en la variable alta causa un aumento en la variable b, y por el contrario, reducción en la variable causa una reducción en la variable b. En palabras simples, pero la primera en un sentido, un cambio en la segunda del mismo sentido. En el caso de una relación negativa, variable a flecha menos variable b, ya se pueden imaginar, si aumenta, la variable se reduce, y si la variable se reduce, la variable aumenta. O sea, tiene una relación de la primera en un sentido y un cambio en la segunda en sentido opuesto. Finalmente, quiero recalcar relaciones causales desplegadas de forma progresiva y presentándose como todo y representando una unidad que se da en estudio. A aplicar el diagrama de Forrest. Este es el diagrama característico de la dinámica de sistemas. Como ya dije anteriormente, se genera mediante la aplicación del diagrama causal de ecuaciones matemáticas que podrían ser en un computador. El diagrama Forrester nos permite simular el comportamiento de la red de manera multidimensional. Las variables usadas en el diagrama Forrester que proceden son las siguientes: las variables de nivel, las de flujo y las auxiliares. Las variables son variables cuyos cambios en el tiempo, es decir, su evolución, es significativa para el sistema. Los niveles representan magnitudes que simulan resultados de años pasados. Las variables de flujo generan acciones a partir de información disponible. No producen datos, sino cambios en la vida. Determinan los diferentes niveles del sistema. Y niveles en sí mismas, no por sus efectos en los niveles. Las variables auxiliares permiten condiciones combinadas de modelo, intermedias al cálculo, y se calculan íntimamente cuando el nivel han cambiado. La simbología que utiliza el diagrama de Fourier se muestra en lo siguiente. Esta imagen total 9 es un contenido inagotable o de capacidad infinita que puedo sacar todo lo que necesito. Por ello, entre fuente haciendo referencia a contenido inagotable o sumidero haciendo referencia a su capa infinita. La variable de nivel, que ya introducimos hace rato, está representada por un rectángulo y expresa el estado del sistema observado con la acumulación de flujos. La variable de flujo, que también introducimos hace rato, por cosa que se supone que es un del sistema hidrodinámico, okay, representa un cambio a nivel determinado del sistema. El canal representado por una flecha normal representa la transmisión magnética en sentido que indica derecho. Interferencia. Pasar. La verdad es presentada por un sistema de pasos intermedios para determinar las variables de flujo variables de nivel. Constante, como su nombre, es información que no varía, es fija a determinadas condiciones. El retraso, como indica, representa retraso entre desde información. Y finalmente, la variable exógena representa una acción del virus sobre el sistema y tiene una evolución del resto de áreas del fenómeno.
Para convertir el diagrama causal en diagrama de flujo, identificar las variables de nivel para hacer cadenas. No más de dos niveles de opciones, excepciones, donde los niveles con números o variables de flujo, teniendo en cuenta que las variables de nivel de una misma cadena tener las mismas unidades y las variables de flujo, aunque estas variables van a tener unidades en ritmos por cada tiempo. Además, el flujo es hay usar variables auxiliares para dividir el cálculo y será más absurdo. Las cadenas se integran activamente. Con información de las variables de nivel para los cálculos, variables de flujo para presentar cada uso de los canales. La fase de formulación incluye cuando el diagrama está terminado, con él se dispone de un modelo de fenómeno sistema de estudio. En ecuaciones matemáticas van a ser usadas por computador rígido. Fase de simulación. Con construido, la simulación va a observar en el comportamiento de tendencias que generan por las relaciones entre las variables. En esta fase estaría hacer el análisis de sensibilidad que ¿cómo se realizan hipótesis de los comportamientos futuros y realizan la variable para ver qué sale. Observatorios de sensibilidad y consistencia es el comportamiento del modelo ante distintas alternativas. Con esto el objetivo de lograr y proponer recomendaciones, principios y comportamiento para el sistema. Ya. Muchas gracias. Bien. Disculpas por los problemas todos de acción. Muy bien. Vamos a ver si es posible que se escuche las preguntas. Bien. Entonces ahora los estudiantes que deseen participar levantan su manito para yo darles la palabra, si así lo desean. ¿Quién desea hacer una pregunta, hacer una observación, una crítica, una precisión, señalar un error, resaltar algo importante? Sobre todo hacer una pregunta. Señor Carlos Zulca, tiene usted la palabra. Sí, buenas. Quisiera hacer una pregunta. El compañero mencionó que la dinámica industrial de Forrester le sirvió de principio para plantear la dinámica de sistemas. Quisiera saber cuáles son esos principios. Jolvin, ¿has escuchado? Sí, profesor. Solo que no recuerdo muy bien. No podría responder la pregunta. Ya. Bueno, en sus orígenes habrá querido decir. No sé si es así, pero... No, el compañero mencionó justamente que el libro de la dinámica industrial de Forrester le sirvió como principio para plantear la dinámica de sistemas. Y quisiera saber justamente cuáles son esos principios. Ah, ya. No se acuerda, dice. Bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más desea preguntar? Parece que no. Vamos a ver si ambos pueden escucharme a mí,
porque yo les voy a hacer también algunas preguntas, ¿ya? Preguntas que son, digamos, relativamente sencillas. Entonces, primero la pregunta al alumno González. ¿Cómo es que se identifica un bucle de realimentación o retroalimentación negativa en un modelo causal? ¿Cómo se identifica? ¿Me has escuchado? Yolvin, ¿me escuchaste? Sí, profesor, sí le escuché. Ya, bueno. La otra pregunta, Es cuando, ¿cómo se identifica? Es cuando el efecto que regresa es de sentido contrario. ya. Bueno, entonces si me escucha Henry. Henry, ¿me escuchas? Sí, un poco entrecortado, pero creo que sí ponerse a hablar. Voy a hablarte entrecortado para que te llegue la señal sincronizadamente. ¿Cómo se producen los sigmoides en un modelo dinámico? ¿Cómo se producen los sigmoides en un modelo dinámico? ¿Me has escuchado? La verdad es que ese término, o sea, la verdad no podría. Si no es, o sea, sé que es una función sin la curva de pasar, pero no, A ver, no, no es una dinámica del sistema. ya, entonces Yolvin me responde la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características más importantes de los diagramas causales? ¿Cuáles son las características más relevantes de los diagramas causales? Bueno, repito la pregunta. Yolvin, ¿me escuchaste? Sí, profesor. Ya, ¿puedes decirme cuáles son las características de los diagramas causales? Mm, no, profesor, no podría responder esa pregunta tampoco. A ver, Henry, ¿me escuchas? Henry, Sí, pero voy a preguntarte y voy a repetirte la pregunta para que no haya dificultad. Tú me tienes que, si no sabes, no, nada más. Si sí sabes, me dices sí. Pero, ¿a qué se denomina comportamiento tipológico en la dinámica de sistemas? ¿A qué se denomina comportamiento tipológico en la dinámica de sistemas? ¿Lo sabes? no, por favor. Bien, dadas las circunstancias, son esas 4 únicas preguntas que les hago. Muchísimas gracias. Bien, vamos con el grupo siguiente, que es el 11. El señor Cristian Basadre con Jesús Luján. ¿Están presentes?
Sí, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Procedan con vuestra exposición. Ok. Ah, ¿puede usted apreciar mi diapositiva? Sí se ve, compañero. ¿Sí se ve? Ok. Se ve, pero preséntalo porque está... Ok. Bien. Bueno, ante todo, compañeros, profesor, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a comentarles acerca de lo que es el modelado matemático, su definición, sus antecedentes, cómo se aplica en la ingeniería, sus componentes y el tema en general. Bien, voy a proceder a desactivar mi video para poder apreciar mejor la diapositiva. Ok, comencemos. Entonces, vamos a ver unos antecedentes. Gracias al avance de la tecnología y la ciencia en general, pues, bueno, podemos encontrar respuestas a ciertas problemáticas, ¿no?, que nos aquejan y aparecen más y cada vez son más alejados a la realidad de la que, por ejemplo, un estudiante de física o de química estaría totalmente acostumbrado. Es decir, aparecen problemas en otros contextos totalmente distintos de lo que normalmente, bueno, un físico, un químico no está acostumbrado en absoluto. Bien, entonces, conocemos las matemáticas, ¿sí? Son una ciencia formal que se basa en el razonamiento lógico y pues estudia principalmente las relaciones entre lo abstracto. Con esto me refiero a, por ejemplo, figuras, grafías, símbolos y, por supuesto, los números. Esta ciencia es axiomática y busca, sobre todas las cosas, resolver la mayoría de fenómenos observables, tratando siempre de evitar la ambigüedad en sus procedimientos. De manera que casi todo puede resolverse con matemática. Entonces, lo que se busca es dar solución a problemas que puedan ajustarse al campo de las matemáticas, aunque a veces sean totalmente ajenos a ellas, basándose ahora más en lo teórico que en lo práctico. Bien, esto se ve reflejado en la parte gráfica de la investigación, ya que los diagramas generalmente usados suelen ir acompañados por una gráfica. Gracias a esto, pues cualquiera puede ser capaz de comprender el comportamiento de algún fenómeno, de así ver la magnitud de la variación en la muestra y compararlo con otros modelos. Pero para poder derivar en una gráfica es necesario conocer la naturaleza de la ecuación matemática que gobierna dicho gráfico, para así poder extraer los datos y analizarlos en un campo nuevo y diferente. Entonces, gracias al surgimiento de las ecuaciones diferenciales y el uso correcto del álgebra lineal y de su estrecha relación con las representaciones gráficas de las mismas, pues podemos hablar de modelado matemático, lo cual viene de gran ayuda para describir fenómenos en ciencias sociales, como algo bastante común, la ley de la oferta y la demanda, o el uso aplicado de intereses continuos en economía. Bueno, y nada es más real que un problema que aqueja constantemente a la población. Por ejemplo, valga decir el incremento de gracias a la sobrepoblación o a la escasez de empleos, lo cuales pueden llevarse a la práctica con el modelado matemático. Bien, vamos a hablar un poco sobre la historia. Y si bien es cierto, las fechas son inexactas, pero se tiene un gran registro secuencial de aquellas técnicas de investigación. Bueno, estas comenzaron alrededor del año 1600 a.C., donde pues ya se buscaba la solución a problemas que ya aquejaban a la población de ese entonces. Esto mediante la investigación. Como por ejemplo el surgimiento de la medicina para encontrar la cura a varias enfermedades de ese entonces. Ya habían logrado encontrar cierta secuencialidad en sus investigaciones. Ya, por ejemplo, en ese entonces se consideraba a la astronomía como científica, lo que muestra que ya de cierta manera daban
enfoque matemático a una investigación en la que la física, la química eran totalmente ajenas, eran totalmente fuera del problema en sí. Esto se hacía cada vez más importante para las investigaciones, la matemática, y poco a poco se iban también desviando, se iban alejando de lo sobrenatural, de lo fantástico. Y esto último se dio gracias a Tales de Mileto alrededor del año 480 a.C. Aristóteles y Platón consideraron que era necesario encontrar un único método que les permitiera pues conocer el comportamiento de un fenómeno y de sus condiciones. Entonces, se sabe que por allá del siglo XVII se terminó, ¿no?, de consolidar el método científico como lo conocemos, con sus 4 fases, y gracias a que a veces el concepto de problema no es físicamente manejable, de manera que podamos reproducir el fenómeno, probando hipótesis que resultan en la base de la investigación, que resultan convenientes. Bueno, eso sería la historia. Ahora vamos a abarcar sobre lo que en sí es un modelo matemático. Bien, el modelo matemático es un tipo de modelo científico. Este estudia el comportamiento de sistemas complejos ante situaciones que, como mencionaba antes, son difíciles de observar en la realidad porque se da que el problema es totalmente ajeno a algo abstracto que es la matemática, es decir, algo que no se puede representar si no fuera porque hay un número de por medio o una gráfica o una línea ascendente que demuestra un crecimiento o una variación en general. Y en sí, el modelo matemático es una versión esquematizada de un problema, de un fenómeno real. Y bueno, eso sería todo. Ahora le doy paso a mi compañero Jesús Luján. Buenas tardes, profesor, ¿se escucha? Profesor, buenas tardes, ¿se escucha? Sí, se escucha, compañero. Sí, allá. Yo te escucho perfectamente. No sé si el resto te escucha, pero yo sí. Ya, buenas tardes, compañeros y profesor. Voy a continuar la presentación de modelo matemático. Bueno, voy a apagar mi video para que se vea mejor. Ya. Vamos a ver la clasificación de los modelos matemáticos. Primero vamos a ver sobre la información de entrada, que es la información que nosotros vamos a recopilar para llegar a hacer ese modelo. Tenemos primero los teóricos, que son los que están basados en las explicaciones para construir los modelos y pueden clasificarse de varias formas. Podemos distinguir entre otros modelos, por ejemplo, los empíricos, que son los que están basados en las observaciones y que se utilizan directamente de resultados de los experimentos del fenómeno estudiado. Pero ojo que solamente en este modelo empírico solamente son válidos para el contexto espacio-temporal para el que se calibraron. Y esto mayormente se usa cuando no se conocen las leyes responsables del comportamiento de un sistema. Ahora vamos a ver sobre el tipo de representación, que son los cualitativos o conceptuales. En el método cualitativo se pueden usar figuras o gráficos, descripciones causales que intentan predecir el estado de un sistema. Esto solamente se va a enfocar a ver si una cantidad aumenta o disminuye, pero no se va a centrar en definir en qué cantidad exacta es. Se ocupan de situaciones problemáticas, que pueden ser estados de emergencia, por ejemplo, desempleo, baja productividad, inflación. Así estos modelos son importantes porque nos obligan a ordenar el conocimiento y nos obligan a ser más claros en lo que se está tratando de estudiar. Y en el tipo cuantitativos o numéricos,
se usan números para representar el aspecto del sistema. Generalmente incluyen fórmulas o algoritmos. Y este tipo se usa más cuando queremos hacer, por ejemplo, medir los casos de una pandemia en esta situación actual, o por ejemplo hallar las tasas de mortalidad o fertilidad de una determinada población. Y para esto se usa para en el futuro determinar las consecuencias de las modificaciones que se harán sobre cierto punto. Ahora vamos a ver según la aleatoriedad, que hay el método determinista y el método estocástico. En el determinista es cuando se conoce de forma puntual el resultado, ya que no hay incertidumbre, porque se conoce la información de entrada y también se conoce la información de salida. Por ejemplo, en una línea de planificación en una empresa, se puede saber, por ejemplo, cuánta mano de obra hay, los tiempos de producción y los productos finales. Y con eso podemos deducir cómo hacer el modelado sin incertidumbre. Y en el modelo estocástico es cuando hay bastante incertidumbre y es un método probabilístico. No se puede conocer el resultado esperado. Por lo tanto, no es tan eficiente. Pero en algunos contextos sí es eficiente. Por ejemplo, en la inteligencia artificial, que nos permite saber predecir no con exactitud, pero sí con alguna certeza lo que va a ocurrir en el futuro, según líneas de tendencia. Ahora vamos a ver los tipos de modelado según el objetivo. Primero empezamos con el modelo de simulación, que permite describir un proceso de manera precisa. Por ejemplo, con aspectos de programación lineal y puede ser la probabilística y la heurística. Este tipo de modelo pretende predecir qué sucede cuando una situación es cuando no se conoce el sistema. Cuando no se conoce el sistema ante el comportamiento, cuando no se conoce el comportamiento del sistema ante determinadas situaciones, se usa la simulación. Luego podemos ver los modelos de optimización, que se usan mayormente para tratar de maximizar o minimizar lo que la empresa requiere, y se usan métodos como el simplex, la programación lineal, los sistemas gráficos. Luego vamos a ver el modelo de control, que se usa para saber cómo está algo en una organización, en la investigación, en las áreas de operaciones. Este modelo también pretende decidir qué nuevas medidas o variables podemos modificar para lograr un resultado requerido. Ahora vamos a ver la pregunta, ¿qué es optimizar? Bueno, optimizar es una rama de la matemática y la estadística que aprovecha de recursos para así realizar un proceso que permita tomar decisiones de la mejor manera. Estos modelos intentan estudiar el comportamiento del sistema enfocándose en resultados de mejora. Vamos a ver cómo es la estructura de un modelo. Bueno, está compuesta de variables, parámetros, funciones de optimización y ecuaciones de restricción. Las variables son los conceptos que se busca entender o analizar. Sobre todo, guardan relación con otras variables. Así, por ejemplo, puede ser una variable el salario de un trabajador, ya que nunca va a permanecer constante, puede variar. También puede ser los años de estudio, el número de nacimientos. En los parámetros son los valores que son predefinidos, son constantes. Y eso se sabe de antemano, ya se sabe cuáles son esos parámetros. Las funciones de optimización representan las relaciones entre las variables. Y a través de estas relaciones se representan a través de fórmulas, funciones, ecuaciones. Y mayormente se usan para calcular el máximo o el mínimo, o maximizar o minimizar lo que se requiere en una empresa. Las ecuaciones de restricción son límites que nos indican los resultados de los análisis, que sean razonables, que sean reales. Por ejemplo, en un caso de número de hijos, una restricción sería que no sea negativo, ya que no hay hijos negativos. Ahora vamos cómo se elaboran los modelos matemáticos. Primero debemos empezar formulando las preguntas: ¿qué información necesitamos?
y a qué se reduce el problema. Luego de plantearnos estas preguntas, vamos a describir cualitativamente el modelo, que significa cómo el sistema responde ante determinados fenómenos, y así ir recolectando información, para luego, a través de esa información, pasarlo a un modelo cuantitativo, que se refiere con ecuaciones y números, y así formular una nueva ecuación. Luego de formular una nueva ecuación, según el modelo cuantitativo, tenemos que analizar la ecuación para ver si los modelos cumplen con lo real. Y si no cumple con lo real, tendremos que hacer modificaciones en las ecuaciones para que sean lo más real posible. Ahora vamos con la importancia de la aplicación. Bueno, el modelo matemático es muy importante en el ámbito empresarial y la estadística, por ejemplo, también en la biológica. Por ejemplo, se puede utilizar para simular distintas organizaciones y predecir situaciones que no se pueden observarse a simple vista. Por ejemplo, pueden observarse las precipitaciones en cuencas que sean provocadas por efectos de la lluvia o de forma artificial, mediante represas, canales. También otro ejemplo muy conocido es el de las máquinas térmicas, que se puede conocer la energía transmitida sin necesidad de obtener una máquina térmica en física, sino se pueden usar el cálculo diferencial o el cálculo superior para obtener esa energía. Y así eso conlleva un gran ahorro de la empresa. Un modelo matemático es importante porque se encarga de estudiar los fenómenos naturales, los físicos, los químicos, y es importante. Gracias a los modelos matemáticos podemos darle explicación a muchos fenómenos complejos que no se pueden explicar de manera normal, a simple vista. El modelo matemático también es útil para entender comportamientos de estructuras complejas y compararlos con aquellos que sí pueden ser observables. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. Bien. Mantengan una lámina para que embellezca esta etapa. La lámina que ustedes quieran, preséntenlo ahí. Bien. De igual manera, está abierto el foro para que quien desee observar, criticar, hacer una puntualización y sobre todo preguntar, lo haga, levantando su mano derecha. Entonces, primero está el alumno Osis. Por favor. No, sí, profesor. Muy buenas noches. No. Perdón, disculpe, error. Primero levantó la mano Eric Bruno. Eric Bruno. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Quiero hacer una pregunta a mi compañero Jesús Luján. No sé si me podría dar un ejemplo de cómo se puede usar el modelo matemático por optimización en una empresa. Bueno, un ejemplo puede ser, por ejemplo, en una planta de agua, donde tenemos 3 sedes de la planta en diferentes lugares, y hay 2 lugares donde, por ejemplo, hay más demanda de agua en el país, pero tienen distancias diferentes. Entonces, lo que se puede hacer es cuánto debe producir cada planta para que el costo de distribución sea mínimo. Y para eso se emplea el modelado por optimización, para reducir costos. Gracias. Bien, ahora sí, alumno Luis Osis. Sí, profesor. Bueno, en la parte del modelo matemático mencionaron sobre los 7 pasos y quisiera preguntar sobre los 3 últimos.
del análisis de las ecuaciones, volver a examinar la hipótesis y relacionar los resultados encontrados con hechos conocidos. De estas tres, ¿qué es lo que se busca de cada uno? Bueno, del análisis de las ecuaciones tenemos que comprobar si las respuestas, ¿cómo se dice? O sea, si el resultado de estas ecuaciones arrojan valores reales y que no sean tan alejados de la realidad, porque si no arrojan valores reales, entonces el modelado no es eficiente y puede traer errores en la empresa y pérdidas. En el paso 6 se tendría que volver a examinar la hipótesis. O sea, tenemos que simplificar lo más que podemos el modelo. Y en la 7, que es, tenemos que contrastar el resultado del modelado con los ejemplos reales. Una consulta, disculpa. Sobre la pregunta 6, dijiste que intentan simplificarlo, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, ¿qué pasaría si esto no ocurre? O sea, si no responde. Si no responde, entonces tendremos que volver a los pasos 3, 4 y 5, donde O sea, tenemos que describir. ¿Sí? ¿Cómo? Tendremos que volver a los pasos 3, 4 y 5. Ok. Muchas gracias. Bien, Stephanie. Buenas noches. Tengo dos preguntas. Quisiera saber cuáles son las limitaciones de los modelos matemáticos y cuáles son los modelos matemáticos más usados. A cualquiera de los expositores, ¿no? Sí, profesora, cualquiera. Bueno, en el caso de las limitaciones, no estoy muy seguro, pero en el caso de los más usados, he leído que se usa bastante el método de optimización de programación lineal, donde a través de ecuaciones se busca minimizar los gastos de producción en una empresa, para así obtener más ganancia líquida. Bien. Gianmarco Leandro. Buenas noches, profesor. Gracias. Mi pregunta era, de los elementos que componen la estructura del modelo matemático, ¿cuál sería el más importante o los más importantes? ¿Puedes volver a repetir la pregunta? Se ha entrecortado. De los elementos que componen la estructura del modelo matemático, ¿cuál sería el elemento o elementos más importantes? Bien. Obviamente serían las variables, ya que son los principales recursos que se van a analizar. Sin variables prácticamente no hay modelo. Y también las funciones, ya que estas representan las relaciones entre estas variables. Gracias. Bien. No hay más preguntas. Está Cristian, ¿no? ¿O Cristian se fue? Cristian, ¿estás? Sí, sí, claro, aquí estoy. Bien. Porque está respondiendo más Jesús, ya. Entonces, Sí. van mis preguntitas. Ahora, son preguntas en el plano ya no tanto aplicativo, aunque podría haber una de ellas, ¿ya? En el modelado matemático, digamos, de la economía, suele utilizarse formas de expresar la competencia. Se utiliza mucho, ¿ya? En la que este se origina
o proviene de establecer una relación lineal entre dos variables. Pero cuando se produce una recursión, una recursividad en los elementos que participan en el juego de ecuaciones que pueden estar en ella, de pronto se genera una influencia alométrica. ¿Por qué? Otra vez, ya yo estoy pensando que ustedes ya son modeladores matemáticos, ¿eh? Pero es un tema que ustedes han leído y además tienen que saber entenderlo. Es que cuando te modela la economía, suele intentarse en el mundo en el que vivimos la representación matemática de la competencia, ¿no? Ese es el tema que hoy día a todo el mundo le interesa, los economistas, los políticos, todo el mundo. Muy bien, y también las empresas, pues lógicamente los gestores empresariales. Pero esta formulación suele originarse en una relación lineal entre dos variables, ¿ya? Entre dos variables, pero que finalmente generan un comportamiento alométrico. ¿Por qué? Perdón, primero, esta pregunta la va a contestar Cristian. O sea, lo que usted dice es que en la economía se usa el modelo y generalmente se comparan dos variables de la parte de la competencia, ¿verdad? Pero ya es alométrica como al final, o no entendí muy bien la pregunta. Ya, no me has entendido la pregunta. Te estoy diciendo cuando se formula modelos matemáticos para la explicación de la economía, normalmente se quiere expresar el comportamiento de la competencia. ¿Correcto? Sí. ¿Claro está ahí? Muy bien. Sí, sí. Los modeladores normalmente lo que hacen es establecer una relación lineal entre dos variables que explican el comportamiento de ese fenómeno, la competencia. Sin embargo, esta condición de inicio se va a transformar en una relación finalmente alométrica. ¿Saben lo que es una relación alométrica? ¿Lo han escuchado? Sí, ¿no? Lo han leído. Que es una relación alométrica. ¿Sí o no? Sí, pero no te acuerdas. No, la verdad es que no recuerdo haber investigado sobre esa parte. Y ya. Pregunta para Jesús. Jesús, desde el entendimiento de los fenómenos, del punto de vista de sistemas, que le interesa mucho entender, por eso, entre las razones más importantes que se dan en el surgimiento de las ideas de sistemas, tanto por la ciencia como por la ingeniería de sistemas, es que se trata de científicos que utilizan y están, digamos, adiestrados, capacitados para el uso matemático. Por eso incluso la ingeniería de sistemas se define como una interdisciplina que aborda lo complejo con el uso del modelamiento matemático, así de origen. Muy bien. Entonces, todo el abordamiento de sistemas tiende a ir a modelos. Ahora la pregunta es, ¿todos los fenómenos de la naturaleza pueden matematizarse? ¿Me has entendido la pregunta? ¿Puede volver a repetirlo, por favor? Ya no, ya difícil que me acuerde, ¿eh? Bueno, lo que estoy diciendo es de que el tema de las matemáticas está pues en el centro del interés en el desarrollo de las ideas de sistemas, tanto por la ciencia
los investigadores científicos que se dieron con la ciencia y sistemas, los teóricos de sistemas, como por lo que aparecen en la época que surge la ingeniería de sistemas. La ingeniería de sistemas es la resolución, el entendimiento resolutivo interdisciplinario de un problema determinado con el modelado matemático. Pero la pregunta que surge ahí, en ese entendido, dado la centralidad, el gran interés, la pregunta que surge es, ¿todos los fenómenos de la naturaleza pueden ser matematizados? Yo creo que no, porque hay distintos variables en la naturaleza que tienen incertidumbre y no se pueden establecer con un patrón, no se pueden formular ecuaciones. Porque si todo se podría modelar, entonces prácticamente podríamos conocer cómo se originó el universo, esa cuestión. Por eso es imposible. Ya, eso es lo que tu respuesta, ¿no? Ahora, pregunta para Cristian. Uno de los grandes pensadores de sistemas, que es uno de los grandes aportantes, uno de los grandes genios de la teoría de la complejidad, se llama Ilya Prigogine. Ilya Prigogine, que aborda los temas de la naturaleza en límites jamás imaginados, ¿ya? Y él desarrolla un modelo matemático para describir la entropía, el modelo matemático de la entropía. Originalmente se le daba su nombre, porque se decía el modelo matemático de Prigogine. Este fundador de la Sociedad Internacional para la Ciencia y Sistemas, fundador, es uno de los pioneros de la ciencia y sistemas, o sea, resalta por el manejo de una materia que es sumamente compleja, que tiene que ver con el entendimiento de la entropía, y hace un modelo matemático. En la TGS se expresa la manera como se formula el modelo matemático de la entropía. Y en ese modelo hay una manera de expresar la irreversibilidad. La irreversibilidad. ¿Cómo se expresa la irreversibilidad desde el punto de vista de la matemática de sistemas? O sea, como en la parte gráfica del modelo, ¿cómo? O mediante alguna ecuación. Exacto. O sea, expresión formal. Ok. Entonces, pregunta para... perdón, me está respondiendo Jesús, ¿no? No, perdón. ¿Quién me está respondiendo? Cristian, ¿no? Ya, si no, vamos con Jesús con otra pregunta. ¿Ya? Y de igual manera, en la teoría general de sistemas, y no solamente en la teoría, sino en el modelamiento matemático, en la intencionalidad de modelar matemáticamente la realidad, hay toda un discurso, digamos, un permanente foro de discusión. Permanente foro de discusión. Y hay
Y bueno, en esto no se olviden que Newman fue matemático, uno de los grandes expositores de las teorías que sustentan la ciencia y la ingeniería de sistemas. Pero bueno, pero acá hay una situación. Es que en un momento determinado hay un salto y un cambio conceptual y epistemológico de la manera como representar el fenómeno de la naturaleza, de la realidad. ¿Ya? Y entonces de una visión de una matemática más simple se pasa a unas matemáticas más complejas. Y es ahí que surge este famoso modelo matemático de onda, de la ecuación de la onda, de Schrödinger. Para en el esfuerzo de tratar de darle una explicación matemática a la complejidad, ¿ya? A la complejidad, sobre todo de los sistemas abiertos. Schrödinger es el tipo que formula pues un entendimiento ya con una matemática distinta, que contradice un poco lo que mencionaste anteriormente, de que no era posible. Para Schrödinger sí era posible. Pero esta ecuación o este modelo matemático de onda, la ecuación de la onda, para la explicación de la complejidad de los sistemas abiertos, que tiene una limitación. ¿Cuál es esa limitación del modelo matemático de Schrödinger para explicar la complejidad de los sistemas abiertos? Jesús, ¿estás? ¿Estás? Sí, profesor. La verdad no tengo idea, pero viendo, me acuerdo de la ecuación que entraba, una de las variables era la masa, la energía del electrón y creo que tiene que ver algo que ver con esas variables, pero la verdad no estoy seguro. Ya. Ya, está bien. Ahora, vamos nuevamente por último, esta última pregunta para Cristian. Ustedes, cuando se ve el modelado matemático, una de las cosas que salta a luz, yo he referido a von Neumann, es von Neumann como el gran modelador, el gran genio, ¿no?, del modelado complejo, caray. O sea, el modelado matemático, ¿ya? Y él y Morgenstern y otros autores van a desarrollar una representación de los fenómenos, de cierto tipo de fenómenos, al cual le van a llamar autómatas celulares, ¿ya? Los autómatas celulares son modelos matemáticos. Modelos matemáticos. La pregunta es, estos modelos matemáticos que representan los autómatas celulares, ¿qué características, qué lo componen? ¿Cuáles son los elementos característicos del modelo matemático de los autómatas celulares? Y o sea, ¿cuál es la tipología del comportamiento que los autómatas representan? O sea, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son los aspectos característicos? ¿Y qué tipo de fenómenos representa? O sea, las características o la estructura, así.
No, ¿cuáles son los elementos que caracterizan los modelos matemáticos denominados autómatas celulares? ¿Qué tienen? ¿Qué características tienen? ¿Cuáles son los aspectos característicos? Cuando tú hablaste de modelos de maximización, de minimización, tú dijiste tienen restricciones, tienen elementos que deben lograr su maximización, su minimización, ¿sí o no? Dijiste características de esos modelos. ¿Saben de qué características tienen los autómatas celulares? Los modelos matemáticos autómatas celulares. Bien. Y la última pregunta para Jesús. Los fenómenos dinámicos. Y no sé si ustedes han logrado encontrar también la representación de los fenómenos praxeológicos. ¿Ya? Los fenómenos dinámicos que hemos visto en la exposición anterior y los praxeológicos, que ambos tienen, lo que tienen en común son reglas causales. Ambos tienen en común que se construyen con reglas causales. Que describen trayectorias y patrones. Ambos describen trayectorias y patrones. ¿Con qué tipo de modelos matemáticos son mejor explicados? Son mejor explicados. ¿Qué tipo de modelos matemáticos los explica mejor? Yo creo que, ¿con qué tipo de modelos matemáticos se refiere? Sí, ¿con qué tipo de modelos son explicados mejor? Son mejor explicados. Yo creo que sería un modelo estocástico, donde es probabilístico, no se sabe el resultado, porque como es dinámico. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Cuando digo bien es porque la respuesta esté bien, pero bien que has intentado la respuesta. Muy bien, muchas gracias, jóvenes, muchas gracias. Bien, jóvenes, fíjense, estas han sido dos materias sumamente importantes. Yo recomiendo a los estudiantes que acaban de exponer, perdón, un segundito, es una alarma la que está. Perdón, disculpen ustedes la interrupción. Fíjense, decía a los alumnos, yo les recomiendo, ya que han cogido el tema, han recogido el tema, no lo han hecho mal, no lo han hecho mal. No lo han hecho tampoco extraordinariamente, pero, digamos, han estado bien en ese recoger el tema. A uno de ustedes no le hemos escuchado de una manera apropiada, ¿no? Su explicación, ¿no? Alarco, me parece. Bien, pero son dos temas que tienen una
una posición central en la calificación de mayor nivel a quien se le consigna el título de ingeniero de sistemas. ¿Ya? El manejo el dominio de estos temas son centrales, son importantes. La exigencia de su uso, sí, Raúl, ¿qué quieres preguntar? Profesor, disculpe, tengo una consulta. La monografía que han hecho mis compañeros, ¿usted lo va a subir a algún drive para que tengamos acceso o no? Hazme recordar, mándame un correo por Yahoo Groups, por el Yahoo, mándame un correo para hacerme recordar, lo voy a subir. Pero Ya, ok. ¿Puede ser hoy día que le avise, profesor? hoy día, sí, puede ser, justamente cuando tengamos el espacio para el tema de los test, puedo hacer. Muy bien. Ok, gracias. Decía que estos son dos aspectos fundamentales. No olvidar que hasta el día de hoy, el Instituto Tecnológico de Massachusetts es el principal impulsor de la formación en alto nivel. Es la mejor universidad del mundo, por si acaso. Es la mejor universidad del mundo. Massachusetts tiene entre sus, digamos, sus aspectos principales el tratar de formar gente modelando, haciendo modelos. Por eso, para poder entrar a si ustedes desean hacer un posgrado en esa universidad, requieren una fuerte base científica y matemática. Se requiere. Pero el que sale de Massachusetts hace lo que le dé la gana, digamos, eso. Pero el camino es vía el dominio matemático y el dominio de herramientas de modelado. Por eso, préndanse del tema y sigan explorando si pueden practicar mejor. Yo en algún momento determinado, por mi interés de hacer modelos, porque cuando estaba saliendo de la carrera, yo participé de proyectos de modelamiento complejo, proyectos para el tema se llamaba así, colonización de la selva, ¿no? La zona de selva, proyecto Pichis Palecazú, en ese proyecto. Y entonces, yo ahí me interesé y había, pues, en todas las universidades, áreas que trabajaban mucho el modelado matemático. San Marcos, la Agraria, en fin, diversas universidades. Hoy en día también se hace eso. Con este tema del COVID y todos estos experimentos y cosas que están haciendo para la vacuna, para el control, digamos, de la diseminación del contagio, su control y todo eso, se trabaja mucho el modelado. Porque es de gran importancia. Y no hay gente, o sea, hay muy poca gente, mejor dicho, preparada para abordar matemáticamente estos fenómenos complejos. Entonces es una gran oportunidad que le abre a uno los espacios de desarrollo profesional y científico, y también científico. Entonces, en la facultad tenemos poca gente metida en investigación, en modelado y en el uso matemático. Uno de ellos es Samuel Oporto, que se ha metido por los temas también más de detalle en el desarrollo incluso de modelos para cosas específicas, ¿ya? Algún momento a mí me pidieron para una empresa de gestión de la cadena logística para sus almacenes, Ranza, esta empresa Ranza, que hiciéramos un modelo de maximización de la utilización de sus espacios de almacenamiento. Digamos, no era simple porque ellos reciben mercancías de todo tipo, que requieren ciertas condiciones, que tienen diferentes dimensiones, en fin, y ellos querían optimizar. El sistema que ellos tenían era un sistema muy antiguo,
en la cual lo que hacían era digamos, acomodar los productos, los bultos, los paquetes, los contenedores, digamos, más cercano, más lejano, dependiendo el periodo promedio de disposición de esos productos que estadísticamente se sacaba por los dueños que tenían esos productos. Hay productos que se almacenaban, por decirles, automóviles. Entonces el automóvil llega a Lima del año siguiente, ¿no? Llegan autos de modelos del año siguiente y se van comercializando. Conforme se comercializan, estos van a ir saliendo y tienen todo un comportamiento. Hay productos que se almacenan muy corto tiempo porque perecen. Otros se vuelven obsoletos. Y hay una serie de aspectos, pues. Y entonces ahí pidieron, pues, que nosotros le trabajemos un modelo de maximización de los espacios de almacenamiento de Arranza. Estaban dispuestos a pagar un platal, pero en la universidad no encontramos gente, digamos, concentrada en eso. Los que sabían el tema estaban ocupados en otra cosa. Y no había, era muy poca gente que podría meterse en ese tema. Y se perdió una gran oportunidad. Yo promoví, porque yo conozco al gerente de Arranza, todo ese consorcio de empresas vinculadas a los Romero, ¿no? Al dueño de Banco de Crédito. Arranza le pertenece a esa familia. Y su gerente general de la corporación para el tema de lo que es la gestión comercial, se llama Bullón. Y él o sea, yo lo conozco, pues, y él fue el que me dijo, yo necesitamos esto, Daniel, y vamos a conseguir un experto brasileño o alemán que nos han recomendado, pero yo quiero ver si es posible que acá lo hagamos con la gente en el Perú, porque ellos cobran 1 millonada de plata. Nosotros no vamos a dar 1 millonada, pero una cantidad, pues, que para el medio es muy importante. Total, no se logró, pues no hubo gente que estuviera disponible para hacer el proyecto. Muy bien. Yo estuve trabajando en esa época con jóvenes, estudiantes, en el desarrollo de investigación para utilizar los modelos matemáticos autómatas celulares. Con un muchacho, Cristian Pacheco, otro chico que se apellidaba Prado. Con Prado y Pacheco se trabajó, pues, cosas, modelitos bien muy interesantes. Pero el tema de modelado es un tema que está en el corazón de la ingeniería de sistemas y requiere gente que se meta, y tiene, pues, un espacio gigantesco. A veces uno dice, ¿en qué se ocupa el ingeniero de sistemas? ¿En qué se ocupa? En hacer software, dicen algunos, ¿no? Es que la gente cree afuera que efectivamente un ingeniero de sistema lo que hace es software, que es una cosa, pues, un tema muy técnico y sencillo. Lo que hace el ingeniero de sistema principalmente es modelar. Y el modelado matemático y la dinámica de sistemas es una forma matemática de modelar, ¿no? Porque está basado en ecuaciones diferenciales simultáneas de primer y segundo orden. Esa es la base fundamental. Es decir, también la dinámica de sistemas cabe dentro del conjunto de instrumentos, de disciplinas para el modelado matemático. La dinámica de sistemas no es una metodología, por si acaso, no es una metodología. Error en la exposición. No es metodología. Es una disciplina que utiliza la metodología de la ingeniería de sistemas, que es el análisis de sistemas, utiliza el análisis de sistemas. Pero no, o sea, ella no es, o sea, una metodología, es una disciplina del modelado y del modelado matemático. Hoy en día, dados los instrumentos que se utilizan para la
computarización del modelo, ya no necesitas complicarte la vida con las ecuaciones diferenciales. Ya no, ya surgen o se establecen en virtud de una manera de articular el modelo. Ahí aparece, subyace las ecuaciones diferenciales simultáneas, ¿no? Bien, hoy día, bueno, han acabado rápido los jóvenes. Les debo tomar 2 tests. La vez pasada, entiendo, por algunos mensajes que me han mandado que no contesto, de que había un problema con la conexión, con la conectividad. Y yo no sé si eso, y lo que he hecho ahora es más bien correr las pruebas, los test a las 10 de la noche, porque es el momento que, desde mi punto de vista, está más descongestionado la plataforma univirtual. Y esa es mi intención. Sin embargo, les consulto a ustedes, porque puede ser que ustedes piensen que mejor se da de una vez los test. Y entonces voy a consultarles. Los que estén de acuerdo con que el test se dé a las 10 de la noche o en más o menos 30 minutos. Entonces, los que estén de acuerdo perdón,